frescos como el viento. 100% independientes gracias a usted. Seguimos informándole sin pelos en la lengua, sin censura. Con Vicente Serrano. Esta es una entrevista sin censura. Leo de los amigos de Proceso. Roberto Scarpinato, uno de los líderes históricos de la lucha antimafia en Italia, propone a la ONU crear un tribunal penal especial para México. Otro ojo morado a nivel internacional para el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno. Roberto Scarpinato le decía, este líder histórico de la lucha contra la mafia en Italia propuso a la ONU que se cree un tribunal penal internacional ad hoc que atienda exclusivamente la situación de violencia e inseguridad por la que atraviesa México. Durante un debate en el Festival de Films y Fórum Internacional sobre los Derechos Humanos, realizado el fin de semana en Ginebra, Suiza, el fiscal general en la Corte de Apelaciones de Palermo detalló que el tribunal propuesto debería atender los crímenes contra la humanidad que son cometidos en México, como genocidios, masacres, violaciones masivas, así como contra las desapariciones forzadas y los crímenes financieros internacionales. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque le acabo de mencionar hace unos minutos que la encuesta del INEGI apunta a que el 65.5%, casi 7 de cada 10 mexicanos encuestados, no ve por dónde, literalmente no ve por dónde, cómo pueda verse la luz en cuestión de seguridad en México. Y mucho tiene que ver, pues, el clima de impunidad, de corrupción que ve el ciudadano mexicano. Y le agradezco a don Sergio Saldaña, el coordinador nacional del Frente Refundación, que nos tome la llamada para hablar de estos esfuerzos desde diferentes trincheras para pedirle a la ONU que algo se haga en México, porque lo que se tiene en México huele mal, porque está podrido. Te saludo con mucho gusto, Sergio. ¿Cómo te va? Hola Vicente, muy bien, buenos días. Pues estoy escuchando tu comentario sobre Roberto Scarpinato. Es muy acertado. Él ya puso el dedo en la llaga del caso mexicano. Él, en efecto, propone un tribunal penal internacional para México, haciendo uso de uno de los mecanismos previstos dentro del Estatuto de Roma, por medio del cual se activa un proceso de investigación y posterior orden de aprehensión internacional en caso de encontrársele culpable a quienes se presuma sean responsables de haber cometido delitos como genocidio o crímenes de lesa humanidad, entre otros. Es una propuesta muy interesante que hizo Scarpinato hace unos meses, ¿verdad? Lo malo es que hizo la propuesta solamente a nivel de un comentario, pero claro, cuenta mucho de quién viene, el fiscal especial de la Corte de Palermo. Bueno, él ha sido emblemático en la lucha contra la mafia italiana. Rescato esto, Sergio, porque nosotros también desde esta trinchera seguimos insistiendo en que la propuesta de ustedes del Frente Refundación es la propuesta con más diente, con más base, más profunda para que las cosas cambien en México. Y rescato esto de la revista Procesa y de Scarpinato porque no es Vicente Serrano, no es un comentario al aire. Son personajes de este calibre los que ya están diciendo la ONU tiene que hacer algo porque en México las cosas no van bien y si no se hace nada se van a empeorar. Exactamente. Pues acá son distintos instrumentos de los que tenemos que echar mano y son complementarios. Mira, lo que propone Scarpinato, con lo que tú arrancaste como peldaño para esta conversación, es una vía, pero es una vía
que hace uso de un instrumento que está más bien hecho a la medida de responsables de genocidios y que generalmente estos son jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de defensa, etcétera, pero esta figura va muy orientada sobre todo a líderes, a líderes nacionales, ¿sí? En México no basta con que cayera Peña Nieto dentro de un proceso de la Corte Penal Internacional, porque solamente tendríamos una pequeña parte del todo que está putrefacto, ¿sí? Entonces, nosotros, en efecto, tenemos que permitir que la Corte Penal Internacional siga emitiendo sus criterios. La Corte Penal Internacional está observando a México. A México lo tiene crecientemente bajo la lupa. Desde, pues es que surgen casi paralelos la Corte Penal Internacional con la guerra contra el narcotráfico que emprendió el expresidente Calderón. Y desde entonces es creciente la observación que hacen de la actuación acá en México. Entonces eso va a continuar y ellos tienen que como resultado del trabajo natural, ordinario, que como mandato reciben, van a seguir avanzando, ¿eh? Por su parte, hay otro aspecto que tenemos que ver. Está otra instancia de Naciones Unidas que es los Special Rapporteurs, son los en español esto es como reportero especial de Naciones Unidas para la verdad, la justicia, la reparación y garantía de no recurrencia. Ellos van hacia el pasado sobre todo, van hacia el pasado de las atrocidades. Esa es otra instancia que se tiene que activar también, ¿sí? Esta, Sergio, a diferencia de la anterior, necesita de la activación por parte de la sociedad civil, nosotros. Y esta mencionaba, perdóname que te interrumpa, mencionaba el caso de Scarpinato y hacía alusión a lo que ustedes también proponen, porque es desde el extranjero, desde donde se apuesta, llegue la solución a muchos problemas de México. En eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Exactamente. Digo, una sociedad madura, una sociedad desarrollada no tendría que depender de que desde el extranjero se empuje para que haya justicia en el país. Una sociedad madura tiene que generarlo por sí mismo, y justamente lo que estamos haciendo nosotros desde el Frente Refundación. Estamos básicamente conectando, articulando a los diferentes sectores de la sociedad mexicana que estamos de acuerdo en que tenemos que hacer algo para que empujemos la creación de estos instrumentos. Esto pues no es sencillo, porque tú sabes cómo está de desarticulado el tejido social en México, pero pues es un esfuerzo que estamos haciendo. Queremos crear la Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad en México. Esta comisión es la suma de dos cosas. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de hoy hacia el futuro, pero también de hoy hacia el pasado. Es muy importante remarcarlo. De hoy hacia el futuro, vamos a empezar. A ver, de hoy hacia el pasado, estamos buscando el esclarecimiento de crímenes históricos en México, ¿sí? Para que nosotros como si fuéramos un paciente psiquiátrico, para que nosotros superemos nuestros traumas colectivos como sociedad, tenemos que hacer un esclarecimiento de nuestro pasado sangriento, al menos el reciente, al menos el de unas 4 décadas para acá. Entonces sí es importantísimo que claro, vayamos a reactivar una especie de comisión de la verdad como uno de los instrumentos claves. Esto puede o no
puede o no llevar a personas ante la justicia, especialmente si ya murieron los responsables, pero al menos conocer la verdad nos permite tener clara la fotografía de cuáles son las causas que llevaron a estos crímenes de lesa humanidad y genocidios que han sucedido en México. Digamos, la matanza de estudiantes de 1968, de periodistas del 71, y ahí empieza una larga lista: la guerra sucia de los 70s, las desapariciones forzadas de los judiciales en los 80s también, etcétera. Entonces, eso es importante dejarlo resuelto. Hay crímenes que no prescriben, los genocidios y los de lesa humanidad no prescriben. Entonces, creo que es una gran oportunidad también. Y hacia el futuro también, no basta con que hayamos hecho justicia sobre el pasado. También tenemos que dejar construida capacidad institucional para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, aquí una reforma al Poder Judicial es crucial. Una ciudadanización de las procuradurías es fundamental también. Sí, Vicente. Sergio, hablas tú de los mexicanos en México y yo te pregunto cada vez que tenemos la oportunidad de los mexicanos en el extranjero. Leo que ya se ha anunciado el nombramiento de Guadalupe Lizárraga como coordinadora del Frente Refundación en Estados Unidos. ¿Nos quieres hablar de qué se busca con esta coordinación del Frente desde Estados Unidos? ¿Se trata de organizar a los mexicanos para que metan la mano en esto y se pongan las pilas? ¿Qué es lo que se va a buscar desde el extranjero? Lo has dicho perfectamente. Queremos que se involucren los mexicanos que viven en los Estados Unidos en este proceso de petición para que se haga justicia en México y esclarezcamos crímenes. Guadalupe Lizárraga es una persona que, como tú, tienen una trayectoria intachable, un gran nombre y un gran liderazgo. Entonces, el acercamiento que hemos tenido con ella desde hace tiempo, pues ha permitido dialogamos sobre cómo hacerle en Estados Unidos para lograr el involucramiento de los mexicanos allá. ¿Y cómo le van a hacer? Recordemos que tiene una trayectoria de protección a los derechos humanos. Recordemos que el mundo conoció lo de los feminicidios de Juárez y en general los feminicidios en el estado de Chihuahua, gracias a ella, a sus trabajos de investigación también de los años 90 y sobre todo publicados también en el diario español El País. Entonces, creo que podemos hacer mucho en Estados Unidos también, y pues te hago un llamado también a ti para que nos apoyes en la medida de tus posibilidades y con tu red. El mexicano sí. En Estados Unidos va a apoyar moralmente, económicamente. ¿Cómo ustedes visualizan el papel que va a jugar el mexicano desde Estados Unidos en estos esfuerzos del Frente Refundación? Primero, por medio de sus firmas. Apoyen con su firma a la petición a la ONU que ya tenemos los del Frente Refundación para crear la Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad. Vamos a abrir mesas de firmas en distintas ciudades de los Estados Unidos, y que nos apoyen con sus firmas sería fabuloso. Lo segundo, bueno, con apoyos monetarios nos fortalecería muchísimo, porque nos movemos con lo que podemos. Tu servidor está al borde de la quiebra financiera por estar activando. Es más, veía que básicamente ustedes circulaban los diseños de camisetas, de flyers, de panfletos, de material, y que cada quien vaya, debido a los problemas financieros, que cada quien vaya imprimiendo lo que puede, ¿no? Claro, yo prefiero una estructura, hemos discutido mucho esto al interior del Frente Refundación, una estructura en la que en vez de que colectemos dinero y desde centralizadamente empecemos a gastarlo, tenemos que cada célula que se vaya creando del Frente Refundación use su propio dinero para imprimir camisetas, playeras, ¿sí?, con el logo de Frente Refundación y de la petición que estamos haciendo, calcomanías para pegarlas en las defensas de los autos, etcétera. Pues básicamente esa sería, como bien apuntas, una tremenda contribución que pueden hacer a la causa. Bueno, también líderes de opinión como ustedes que nos apoyen con la difusión de estas ideas es una contribución ya gigantesca. Así es, Vicente. Pues cuenta con este espacio siempre, y ahora que se suma
Guadalupe, pues cuenten también con la posibilidad de que se haga algo en Chicago. Se tiene que traer la visión del Frente de Refundación a Chicago y sería importante que tanto tú como ella estén visitando la Ciudad de los Vientos muy pronto. Cuenta con mi apoyo y aquí estamos para servir. Muchas gracias, pues te tomo la palabra y pues ahí ya empecemos a actuar, que es lo que más necesitamos. Así es, Vicente. Claro que sí. Te mando un abrazo, Sergio Saldaña. Gracias, Vicente. Un abrazo a todos allá por la Ciudad de los Vientos, por el medio oeste. Hasta luego. Una comunidad bien informada es una comunidad fuerte. Continuamos informándolo como usted se merece. Sin censura, con Vicente Serrano.